Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 91. Hasta la muerte. El Espíritu Santo iba ganando terreno en los corazones de los hermanos, y ya ninguno más decía ser suyo lo que poseía, sino que en cuanto veían una necesidad se esforzaban para que el amor venciera y pudieran demostrárselo, especialmente entre los hermanos en la fe. Cada día crecía el número de los creyentes y el Espíritu de Dios hacía milagros, sanidades y muchas maravillas a través de los creyentes. Aunque no sin problemas, como ya te podrás imaginar. Cada vez que había una sanidad o un milagro, en cuanto los religiosos se enteraban, ardían las envidias. Ellos no lo habían entendido. Vivían ciegos en sus celos absurdos. Así que, una vez más, mandaron arrestar a los 12. Sí, hablo de 12. Porque eligieron a uno más para sustituir a Judas Iscariote. Se llamaba Matías y era contado junto con los 11. Una vez en la cárcel, de noche, esperando a que por la mañana fueran juzgados por el Sanedrín, el grupo importante de los religiosos, los mismos que condenaron a la muerte a Jesús, ocurrió algo sobrenatural. Y fue que Dios envió a la celda a un ángel del Señor, el cual se apareció allí en medio de donde estaban. Les abrió las puertas de la cárcel sin que ninguno de los soldados se diera cuenta de nada y los liberó de forma completamente sobrenatural. Los apóstoles, al verse en la calle nuevamente, se dirigieron hacia el templo, pues así se lo había mandado el ángel. Y allí se pusieron a predicar sobre el Señor Jesús hasta que los soldados encontraron la celda vacía. Entonces avisaron a los religiosos importantes, quienes rápidamente mandaron gente al templo para traerlos de vuelta a la cárcel. Los religiosos les preguntaron todo enfadados: «Pero bueno, vamos a ver, ¿no os dijimos claramente que no volvierais a hablar ni a hacer milagros en el nombre de Jesús de Nazaret? Porque si no os ibais a meter en problemas». «Claro que sí, nos lo dijisteis, pero es que para nosotros es muchísimo más importante obedecer a Dios en lugar de obedecer a los hombres». ¿Te puedes imaginar las caras de los religiosos? Se sentían más que ofendidos. Ellos, y solo ellos, eran los que obedecían a Dios, al Dios de Moisés. Aún no se habían enterado del Evangelio, o no se querían enterar, porque no les cuadraba con sus tradiciones. Y optaron por hacerles la vida imposible a los discípulos y a los hermanos. Tuvieron además una discusión muy grande entre ellos, entre los propios religiosos, porque incluso llegaron a hablar de matarlos a todos. Pero entonces uno de ellos, un hombre mayor y muy respetado, llamado Gamaliel, guiado por el Espíritu Santo, les advirtió de que no lo hicieran, no siendo que estuvieran realmente atacando al Espíritu Santo de Dios, que si Dios estaba con los creyentes, entonces nadie los iba a poder frenar. Así Gamaliel defendió a los 12 y los libró de la muerte, aunque no pudo liberarlos del látigo, porque todos los demás se pusieron a gritar y a decir que estaban alterando el orden público y que eso merecía de todas las maneras un castigo importante. Así que los desnudaron, los ataron y comenzó la flagelación. Gritos, sangre y un cuadro verdaderamente horrible. Pero al terminar y desatarlos, curiosamente seguían llenos de una paz sobrenatural. No sentían odio hacia sus agresores, sentían compasión, amor, y nada ni nadie los podía parar en su empeño de predicar a su Maestro, al Señor Jesús, allí por donde iban. Así pues, los creyentes iban creciendo y los problemas también. Así que los 12 eligieron a un grupo de 7 hermanos fieles para que ayudasen en el reparto de los bienes y de los alimentos entre las viudas y los más necesitados. Uno de ellos se llamaba Esteban. Este hombre, además de ayudar en ese grupo de los 7 diáconos, predicaba con tanta sabiduría de parte del Señor que una vez más despertó las envidias de los importantes religiosos y fueron a por él con falsas acusaciones. Decían que se había metido con ellos, con la ley y con Moisés.
Cuando le apresaron y le llevaron ante las autoridades, le dejaron defenderse, así que se defendió. Pero llegó un punto en el que Esteban les decía: «Dejad de perseguir siempre al Espíritu Santo, tal y como lo hicieron vuestros padres con los profetas». Entonces ellos se pusieron colorados de celos y de ira y le sacaron llenos de furia a las afueras de la ciudad para quitárselo de encima. Así que decidieron apedrearle. Y ya estaban comenzando con las pedradas sobre el pobre Esteban cuando, al fijar la mirada en él, su cara les pareció como la de un ángel de Dios. Pero ni siquiera por esas dejaron de apedrearle. Al contrario, seguían y seguían. Esteban sintió como las fuerzas le abandonaban, mientras que decía, mirando al cielo como podía: «Veo el cielo abierto y al Señor Jesús sentado a la derecha de Dios Padre». Las pedradas por aquello fueron aún más intensas hasta que Esteban murió. Y ya dejaron de molestarle. Mientras apedreaban a Esteban, un joven presenciaba la escena. Se llamaba Saulo y era discípulo de Gamaliel, el religioso que liberó a los apóstoles de morir hacía bien poquito. Pero Saulo era joven e impetuoso, y la verdad es que pensaba que Esteban, al igual que todos los discípulos de Jesús de Nazaret y de sus seguidores, no merecían otra cosa sino la muerte. ¿Cómo podían meterse con sus tradiciones y acusarlos de estar atacando al Espíritu Santo? Él, que era un fiel cumplidor de la ley de Moisés a rajatabla, a pesar de ser tan joven. Así que, precisamente a los pies de aquel joven, habían depositado las ropas del pobre Esteban. Cuando murió, Saulo las recogió del suelo y se las entregó a los sacerdotes. Saulo iba aprendiendo más y más del comportamiento, de los celos y del odio de los religiosos. Y pensó dentro de sí: quizá debería unirme a la causa en contra de esos traidores y pedirles permiso a los principales sacerdotes para ir con mi caballo a otras ciudades cercanas, a donde también se ha extendido esta plaga moderna llamada cristianismo. Pero, ¿quién se habrá creído ese Jesús de Nazaret? Y mucho menos sus seguidores. Y ni corto ni perezoso se fue al templo a pedirles autorización para hacer eso mismo, perseguir a los cristianos hasta matarlos. De hecho, al poquito tiempo comenzó a hacerlo en la propia Jerusalén, yendo casa por casa, sacando a los creyentes de sus casas, incluso arrastrándolos por las calles con toda la crueldad, para entregárselos a los principales sacerdotes con el fin de que los enviaran a la muerte. Pero lo que pasó a continuación, eso te lo contaré mañana.